Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Sara, Farés a Esrom, Esrom a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Nasón, Nasón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Rut a Obed, Obed a Jesé y Jesé al rey David. David engendró de la mujer de Urías a Salomón, Salomón a Roboam, Roboam a Abia, Abia a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Joatam, Joatam a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. De modo que el total de generaciones desde Abraham hasta David es de 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia es de 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo es de 14. Palabra del Señor. Probablemente a ustedes les pase lo mismo que a mí. ¿De qué va a hablar el Padre? Porque nos dijo un trabalenguas, pero a lo mejor el Padre ni siquiera se enteró de lo que dijo. Y ustedes tienen la razón. Es decir, yo no me enteré de lo que dije. No me acuerdo de todos los nombres. Pero ¿verá que sí se acuerdan que son 14 y 14 y 14? Vamos a multiplicar a ver si con eso sacamos cuándo es el fin del mundo. Pero con 14 más 14 más 14, sí sacamos algo. La historia de la salvación, Dios la tiene bien planeada. Desde el inicio, Génesis 3:15, que no lo hemos leído, hasta el momento en que Cristo nace y Juan nos relata en 3:15, eso sí se acuerdan, 3:15, ¿verdad? Uno se llama Génesis, el libro de Génesis, y el otro se llama el evangelista Juan. Y entre esas dos citas suceden 14 más 14 más 14. Todo el plan de Dios está perfecta y detalladamente dibujado. Es un camino de fe, un camino de esperanza y un camino de amor. Y voy a terminar al final con lo mismo que ahora estoy empezando. Ayer cayó en mis manos un medicamento que anda por ahí. El medicamento se llama Rosarium y contiene 20 comprimidos. Cada comprimido se llama Misterio Contemplativo. Pertenece a todo el género de medicamentos que salvan. Este medicamento es un poco extraño, dice, manténgase al alcance de los niños. Y además no tiene fecha de caducidad. Cada uno de los comprimidos contiene un Padre Nuestro, 10 Aves Marías y un Gloria. Además dice que el tratamiento es para curar toda enfermedad del alma. Sobre todo está fabricado para todos aquellos que padecen asma espiritual. Y para todos aquellos que padecen esclerosis cardíaca, que se llama dureza de corazón en términos así más inteligibles. Y es muy útil para todo estrés laboral o familiar. Y sobre todo también cura el desánimo psicológico. También dice que no hay ninguna contraindicación. Además, la dosis es a 2 misterios por niño y a 5 por adulto. 2 comprimidos por niño y 2 por adulto. Pero si hay una sobredosis, que no importa, que puede haber sobredosis. Las que están en embarazo, nos dice que el uso prolongado de este medicamento crea estabilidad emocional y espiritual en la madre y en el niño. Y yo no he visto aquí que lo diga, pero lo podía decir, no hay vómitos cuando lo tomas. El único vómito que puede haber es cuando tú mezclas este comprimido con el alcohol. Es la única cosa que no se puede hacer, no se puede mezclar con el alcohol.
porque el que lo mezcla con alcohol, entonces puede provocar mareos, vómitos, cargos de conciencia, pérdidas parciales de la vista y de los reflejos. ¡Qué maravilla! Instrumento de salvación. Y pensar que en lo que hemos leído del Evangelio, esto está escrito ahí. Lo primero que nos dice el Evangelio de hoy es una lista de nombres. Y nos dice que Sara es la beneficiaria de la historia de la salvación. No está Sara aquí nombrada, pero está Abraham, y está Isaac. Isaac fue el hijo predilecto de Dios y Dios se lo dio a Abraham de Sara, su mujer. Y Sara tenía 90 años cuando lo dio a luz. 90 años. Y nosotros decimos, no, ya tengo 40, ya no puedo tener niños. Sara tenía 90 cuando lo dio a luz. Abraham 100. Ya tenemos una maravilla de Dios prometiendo su salvación a Abraham. ¿Cómo va a pensar un hombre que a los 100 va a tener un niño y una mujer a los 90? No crean que las de antes eran mejor que las de ahora. Y además Abraham fue sacado de su tierra y no era una persona pobre. Tenía un montón de posesiones, ovejas, animales, ganado, tierras. Lo sacó de su tierra para llevarlo a otra tierra, diciéndole, esta es la tierra de la salvación. Y así como tú dejaste tu tierra, yo te haré rico y de ti haré un gran pueblo. Y ni tenía hijos. Y Abraham creyó. Y después de no tener hijos, y Dios estarle prometiendo, le da un hijo y en la vejez. Pero resulta que después Dios lo pone a prueba y le dice, sacrifícame a tu hijo, al heredero, al hijo de las promesas, a Isaac. Y Abraham ni siquiera dudó. Y se van los dos y los siervos que le acompañan para subir al monte y sacrificar a Dios una ofrenda que el hijo no sabe cuál. Isaac lleva encima la leña y atrás vienen los otros siervos que le acompañan. Y en un momento dado Abraham le dije, quédense aquí ustedes que yo voy arriba a sacrificar, espérenme aquí, luego volvemos después del sacrificio. Y van subiendo Isaac y Abraham y de repente el niño dice, papi, tiernamente, ya tenemos la leña y el fuego, ¿dónde está el sacrificio? Imagínense cómo sintió Abraham esas palabras en su corazón. Un hombre de 100 y más años que le dice a su hijo, papi, ya tenemos el fuego y tenemos la leña, ¿dónde está el sacrificio? Y Abraham dijo las palabras mágicas, Dios proveerá. Un hombre de fe dice esas palabras, Dios proveerá. Como se le revolvía, igual que se me está revolviendo a mí el corazón y se me revuelven las entrañas, porque hasta las entrañas se me vuelven corazón y se me pone a temblar nada más oír eso, las palabras zumbar en el corazón de Abraham y responder a Abraham con esa ternura, Dios proveerá. Eso es tremendo. ¿Somos capaces de decir Dios proveerá cuando nos pide un hijo? Se hacen ustedes también, me da risa verlos cómo reaccionan, porque es la reacción normal. No es que nosotros somos extraños. Abraham es un hombre de fe. Nosotros vivimos de fe y creemos. Yo diría que quizá no tanto de fe. Y luego se va a explicar por qué estoy diciendo esto. Pero Abraham es solo fe, no ve nada. Y lo poco que veía la esperanza de su hijo, Dios se lo pide. Primero se lo dio y ahora se lo pide. ¿Cómo Abraham puede ver que habrá una descendencia sin poderse contar de él cuando le pide al propio hijo? Y cuando dice Dios proveerá, lo dijo seriamente. Él no sabía cuál era el plan de Dios. Y cuando ya colocaron la leña y el fuego y ya le echa encima la espada para matarlo, el ángel le detiene su mano y entonces le dice, Abraham, veo que crees, es suficiente. ¿Qué habrá pasado en ese instante en Abraham? Eso es bien claro. Cumplió, creyó y recibió la alegría por creer. Pero ¿qué habrá pasado en Isaac? Estaría diciendo tristemente, papi, ¿qué haces? ¿O es que el que tiene fe transmite la fe y el hijo también estaba diciendo, Dios proveerá? Lo cierto es que Abraham, un hombre de fe, le enseñó a su hijo también que hay que tener fe y los dos viviendo de fe creyeron en lo mismo.
Qué hermoso creer. 14 generaciones pasaron desde Abraham hasta David. David es un rey, ya no estamos hablando de un nómada. De David en adelante hasta la deportación, hasta que fueron hechos esclavos los judíos, ¿de qué vivieron? Esperaban la promesa y que del rey David nacería un hijo. Dios se lo prometió también a David: de ti saldrá el rey. Sí, voy a decir, desde David hasta la deportación. Ya la deportación es, ya no están en su tierra, ya viven de esclavos. Ya el templo está profanado y las cosas del templo se las llevó el rey Nabucodonosor. ¿Qué podían esperar? Ya no tienen su tierra. Los profetas que fueron deportados junto con el pueblo mantenían la esperanza. Como hoy también oímos, vendrá un Salvador. Y estamos en una espera. No son 14 generaciones que tenemos que esperar, sino simplemente 8 días para esa espera. Vivimos como ya cómodos, como que ya se dio, y ya como que no nos importa que se va a dar, porque ya se dio, pero ya se ha dado en nosotros y hay esperanza de que se dé. Y luego viene lo tercero, de la deportación, del vivir fuera de la tierra a volver otra vez a la tierra, pasaron otras 14 generaciones y fue también otra pareja, José y María, las que realizaron ya no el plan de la fe, no el plan de la esperanza, sino el plan del amor. Porque cuando ya se tiene al Salvador, ya no se necesita creer. Cuando ya se tiene, ya no se necesita esperar. Cuando ya se tiene, es dejar lo que se quede. Y eso solo lo logra el amor. Es el amor el que nos hace vibrar con el que amamos. Fue María y José quienes nos trajeron a Jesús, porque dijeron sí, hoy es Navidad, y además por adelantado, porque cada vez que viene Jesús en la misa es Navidad. Nosotros no vivimos de esperanza, nosotros no vivimos de fe, lo tenemos, y solo lo que se tiene se llega a amar cuando se conoce que lo tiene. Pero si lo ignoramos, reflexionemos que desde Abraham hasta José y María fueron exactamente 14 más 14 más 14, porque el amor de Dios se cumple perfectamente. Pero nosotros vamos a dejarnos amar por Dios para que se cumpla en nosotros perfectamente. Lo dejo así en pregunta. Y vamos a prepararnos en estos 8 días que nos quedan para que perfectamente se cumpla el amor de Dios y venga a nuestra vida. Lo dejo en pregunta. ¿Y qué tenemos que hacer? Lo dejo en pregunta. ¿Y qué vamos a ir haciendo todos los días? Lo dejo así. Porque para el que ama, toda pregunta tiene respuesta. Amén.